Bueno, ahí escuchábamos estas declaraciones, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la inseguridad fundamentalmente. Ahora vamos a cambiar de tema. Está acá el doctor Eduardo López conmigo de Nueva Salta para hablar acerca de las jubilaciones, ¿no? Finalmente el aumento va a ser del 12,96% en marzo, pero esto después de que el gobierno tiene que retroceder nuevamente hacia la decisión que había tomado en un principio, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Mabel, me gusta tu programa. Bueno, ¿cómo se va a manejar esto, no? Porque digo, en algún momento se lo minimizó, hablaban de que eran 20 pesos nada más por jubilado. Sabemos que hay muchas jubilaciones, la mayoría de los jubilados en realidad cobran la mínima y esto ni siquiera les alcanza para cubrir los costos, ¿no?, que tiene la canasta básica total, ¿no? Ya, digamos, les alcanzaría solamente para cubrir los alimentos mínimamente, teniendo en cuenta además que estamos en un contexto inflacionario y donde esto todavía no se ha podido controlar. Sí, lamentablemente, bueno, la semana pasada el gobierno intentó hacer un aumento mucho menor de lo que correspondía por la ley de movilidad provisional, ¿no? Hay una ley de movilidad provisional que a partir de la cual 2 veces por año, tanto Sí. en marzo como en octubre, se aumentan o se actualizan las jubilaciones, no digamos aumentan, sino más que todo se actualizan de acuerdo a la inflación. Y el tema es que hubo un intento por desvirtuar la ley o por no aplicarla, a través de una simple disposición de la ANSES, ¿no? La ANSES dispone que aplicar de forma distinta esa fórmula, y por lo cual el aumento, en vez de ser 12,96 como iba a ser, iba a ser el aumento con 12,65, ¿no? Desvirtuando la fórmula ante los reclamos de todo el mundo prácticamente, opositores, oficialistas a nivel nacional. Bueno, el ANSES tuvo que retroceder, pero esta era una simple disposición, ni siquiera un decreto, y estaban dejando de aplicar directamente la ley de movilidad previsional. Y bueno, con esto el haber va a pasar a el haber mínimo, digamos, ¿no? Porque que le cobra prácticamente la mayoría de los jubilados. Está hablando de un haber mínimo que va a pasar a 6.397 pesos aproximadamente. Iba a ser 20 pesos menos, pero bueno, como tuvo el gobierno que retroceder ante la crítica prácticamente de todo el mundo, tuvo que retroceder en este intento, ¿no? Y se dice que esto era para hacer un ahorro de 3.000 millones de pesos mensuales, y a partir de ahí destinarlo a descontar o a disminuir lo que era lo que pagan, digamos, las empresas por contribuciones patronales, y que era una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, totalmente inaceptable que no se aplique la ley y que se le afecte a los digamos, a los jubilados, y más que todo lo que cobran la mínima, ¿no? Que prácticamente ya el aumento era mínimo, y que encima se intente descontarle 0,30% en ese aumento, ¿no? Digamos, y con esto también va aparejado el mismo aumento es para digamos, la asignación universal, y también para la asignación familiar, o sea, porque también tiene un aumento automático, ¿no? Y en el caso de la asignación universal pasa a 2.343 pesos de 1.100 pesos prácticamente. Entonces, en todo caso, todos, a pesar de, bueno, que el gobierno nacional retrocedió, son aumentos mínimos, no dejamos de tener en cuenta, y no recompone el haber jubilatorio, porque el año pasado ya los jubilados perdieron el 11%, aumentó el 31% en el año, con los dos aumentos, digamos, o actualizaciones, y lo que iba pasando, que la inflación fue de 41-42%, sin contar la canasta alimentaria, que es mucho más, ¿no? Entonces, por lo menos una pérdida de 11% el año pasado, y bueno, correspondía que sea el aumento mucho mayor para que recuperen los jubilados, pero lamentablemente un aumento, aún cuando sea el gobierno haya retrocedido, el gobierno de Macri, pero en este caso aún así queda muy lejos de recuperar lo que fue el año pasado, y sin tener en cuenta la inflación que va a ser este año por lo menos 25-26%, ¿no? Doctor, ¿y por qué hay tanta postergación, no? Porque digo, ¿por qué no se
no se piensa, no se toma en cuenta esta realidad. Ayer veía imágenes de Macri abrazados con muchos abuelitos y abuelitas, ¿no? Con mucha gente de la tercera edad, con muchas personas que están jubiladas, donde realmente no se ponen en el lugar de ellos. Digo, hay toda una política nacional en estos momentos que apunta o que atenta de alguna manera contra ese sector que ya está desfavorecido, ¿no? Digo, lo hemos visto con PAMI, por ejemplo, con el recorte de medicamentos, lo hemos visto con muchas otras situaciones, y ahora se da esto que el gobierno intentó minimizarlo, ¿no? Diciendo que era una ínfima cantidad, pero sabemos que esta ínfima cantidad con jubilaciones que de alguna manera ya son muy bajas, generan un impacto, ¿no? No, de hecho realmente es una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Yo creo que en muchos casos, bueno, el gobierno nacional lo usa a los jubilados, en estos casos se lo usa para sacarse fotos, para hacer marketing político, ¿no? Pero realmente, incluso con la misma, digamos, lo que había previsto el gobierno del blanqueo de capitales, para hacer una reparación histórica con respecto a los jubilados, también ese dinero no se está usando para prácticamente hacer esa reparación histórica, ¿no? A eso también tenemos que decirlo, que se podría haber usado incluso para recomponer el haber jubilatorio, no solo mínimo, sino también de muchos jubilados que lo necesitan. Pero lamentablemente, si bien el gobierno ha dispuesto la reparación histórica, esta reparación histórica están llegando con monto, una mucho menor de lo que correspondería, digamos, legalmente. Entonces al jubilado también le termina conveniendo hacer un juicio al Estado, sí, que va a cobrar mucho más que por la reparación histórica, ¿no? Que tal vez le tenemos que decir, bueno, una cosa es jubilado, yo soy abogado, pero me gusta también decir un poco la verdad, en el sentido de que a veces, bueno, jubilados en desesperación por tener unos pesos más, se enganchan en la reparación histórica. Aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Claro. Aquellos que pueden hacerlo, porque no es para todos los jubilados, sino es para un 10%, que digamos que por distintas causas, distinta mala aplicación de la ley que hizo la ANSES, pueden hacer juicio y reclamar, y están en la reparación histórica, pero lo que pasa que a veces hay gente que la reparación histórica le ha sido 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, sí. Y también, bueno, el ANSES tiene un listado de abogados, pero en muchos casos esos abogados lo que están más preocupados por hacer el arreglo con, digamos, de jubilado con el ANSES, más que todo por ver por los derechos de los jubilados. Entonces lo terminan enganchando al jubilado en algo que capaz que económicamente no le convenga, dependerá del caso, pero hay muchos casos que no, y entonces porque el abogado cobra un porcentaje de ese arreglo que va a hacer el jubilado, y que por eso están registrados en la ANSES. Claro. Entonces uno puede recomendarle, bueno, a aquellos que tienen la reparación histórica, que tengan mucho cuidado con los arreglos que hagan, porque pueden, digamos, perder mucho. Es cierto, los juicios son mucho más largos, la justicia no funciona como corresponde a nivel federal con respecto a los juicios previsionales, y llevan años, ¿no? Sí, son muy desgastantes, porque sí. Yo digo, también una persona, ¿no?, ya un adulto mayor, que tenga que enfrentarse con este tipo de situaciones, que tenga que vivir de esta manera, digo, es como ponerse otra mochila encima y tener además, ¿no?, quedarse con este obstáculo, como usted decía, que presenta la justicia permanentemente, donde hay muchos fallos que han sido favorables y sin embargo esas sentencias no se están pagando. Sí, nos cuesta muchísimo, porque después, una vez que se gana el juicio, hay que embargar el ANSES, y no se le embarga el CAC, sino hay que embargarlo en Buenos Aires. O sea, un trámite larguísimo realmente, y la justicia, cada resolución que saca 3, 4 meses, 5 meses, o sea, claro. Eso afecta también a los jubilados, pero sí, en definitiva, lo que tendría que haber pasado con la reparación histórica es que vaya para justamente reparar los haberes jubilatorios, y no ha pasado esto, ¿no? Ha llegado a escasas personas, incluso con montos mucho más bajos, y incluso se ha destinado parte de eso, que era el blanqueo, justamente la excusa del blanqueo de capital era para destinado a la reparación histórica, pero parte del dinero se destinó para otra cosa, incluso se le dio a la provincia de Buenos Aires unos 25.000 millones de pesos el año pasado, sin ningún tipo de obligatoriedad de devolver ese dinero, cosa que el resto de la provincia no tiene, y que se usó ese dinero de blanqueo, que en vez de ir a eso tenía que haber destinado a hacer la reparación histórica de los haberes jubilatorios, ¿no? Porque hay mucha gente que está sufriendo, que está con lo justo, incluso, y conectado con esto el tema del PAMI, que también le redujo la posibilidad de acceder a medicamentos de forma gratuita, y otras cuestiones que lamentablemente, bueno, recortes también
tengo entendido con respecto a los bolsones que se daban a muchos jubilados que cobraban la mínima. Entonces hay una afectación a los derechos jubilatorios más allá del marketing que hace el gobierno nacional, ¿no? Y algo totalmente repudiable lo que quisieron hacer ya el colmo los colmos la semana pasada, reducirle los, violando la ley y a través de una disposición ANSES, tratando de reducir los sueldos de hecho los de todos los jubilados y más que todo cobran la mínima, ¿no? ¿Y cuál es la intencionalidad política? Porque digo, más allá de lo económico, ¿no? Que obviamente lo entendemos en números, también se habló, ¿no? De volver y de sacar de nuevo las jubilaciones del Estado y volver al sistema de FJP. Bueno, esperemos que no, porque realmente hay una buena medida que tomó el gobierno, digamos, de Cristina Kirchner, que fue sacar, digamos, de la ART el tema jubilatorio y trasladarlo al ANSES, ¿no? Más que todo el tema era todo el dinero que tenía de inversión en la FJP, que lamentablemente daba unas jubilaciones pésimas y que tampoco se lo solucionó a muchas personas que se jubilaron por ese sistema, lamentablemente. Están cobrando muy poco dinero. Pero fue un acierto ese capital haberlo trasladado como fondo del ANSES, que es un fondo de garantía, digamos, del pago jubilatorio, de la jubilación actual y de la futura, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno nacional lo que está intentando es de una forma liquidar este fondo de garantía, y es preocupante para los jubilados que cobran en el futuro, ¿no? Y aparentemente habría el intento de pasar a los jubilados nuevamente tal vez no a ese FJP, pero sí a un sistema jubilatorio privado, ¿no? Claro. Que digamos con la intención de que lo complemente a través de una renta fija que se fijaría, pero no es bueno porque el sistema cuando estuvo digamos de forma privada de la FJP terminó mal. En Chile está terminando mal, hay grandes reclamos porque en definitiva esos capitales que se generan de todos los aportes jubilatorios, lamentablemente gran parte se lo terminan quedando con comisiones la FJP, ¿no? Sí. Es decir, las empresas que se encargan de administrar su capital, y el jubilado terminan cobrando después migajas, y aquí tenemos, bueno, el ejemplo, mucha gente se jubiló y no está cobrando siquiera la mínima, está cobrando mucho menos la mínima, cifra irrisoria que tampoco ningún gobierno hasta el momento le ha reparado, ¿no? a esos jubilados, porque también hicieron un aporte y también correspondía equipararlo al resto de los jubilados, por menos que entren en el sistema de reparto, ya que el gobierno anterior, y bueno, si se mantiene hasta ahora, esos fondos pasaron a la órbita de la ANSES para que los manejen, y creo que incluso hasta generan ganancias en muchos casos porque tienen acciones, y bueno, y eso sería muy importante para repararlo a ellos y reparar también al resto de los jubilados, ¿no? Perfecto. Bueno, interesante el tema también, y es importante que toda la sociedad esté atenta, ¿no? Porque digo, estas cosas si nos pasan inadvertidas se terminan aplicando. Hay medidas en las cuales se tuvo que retroceder justamente porque toda la sociedad reaccionó en conjunto, ¿no? Como fue en esta situación, y también con una rápida reacción política de todos los sectores, porque obviamente era alarmante que esté pasando esto con un sector que, como decíamos, es el más desfavorecido, ¿no? Por lejos, y donde 20 pesos, como decía el gobierno, sí impactan. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Mabel. Una breve sí, cómo no. Cuestión. Bueno, de Nueva Salta estamos haciendo la campaña de afiliación para nuestro partido, para que sea provincial, así que bueno, quien quiera sumarse, tiene el Facebook de Eduardo A. López, y si no, el número de teléfono 155-084-222, 155-084-222, y bueno, desde ya muchas gracias por la posibilidad de expresarnos, ¿no? Gracias a usted, que tenga una muy buena tarde. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.